vamos a ver el perfil de la presidenta del Consejo, Daniela Maturana Agudelo, quien nos va a hablar a continuación de su perfil profesional, académico y político. Soy Daniela Maturana, presidente del Consejo de Medellín, concejal de la ciudad por el movimiento Creemos, una mujer de 30 años que está por primera vez acá en el Consejo con muchas ganas, mucha expectativa, con mucha pasión y por convicción acá en el Consejo de Medellín. Mi papá, como muchos lo podrán conocer, es Francisco Antonio Maturana, un hombre que vino desde muy pequeño de Quibdó, Chocó, que se vino con su familia para acá a Medellín y que es paisa también, no solo es quibdoseño, sino que creció toda su vida acá en Medellín, estudió en el Liceo de Antioquia, luego en la Universidad de Antioquia, mientras iba estudiando, iba ejerciendo su carrera profesional como futbolista, hasta que a lo último empezó a combinar su carrera profesional de odontólogo con su carrera como director técnico del fútbol, y quien se enamoró después de una mujer hermosa que es mi mamá, Margarita Agudelo Morales, y con quien empezó a formar un hogar. Margarita, una mujer paisa, nacida acá en Medellín, divina. Mi mamá falleció hace un año y tenía 57 años. La mamá de Daniela, su primera hija, de Daniel, mi hermanito menor, una mujer que se dedicó de lleno a su hogar, a su familia, a ser esa mujer que estaba detrás de mi papá en cada uno de esos retos que él asumía como director técnico de fútbol. Mis hermanos, en total tengo tres hermanos hombres, soy la única mujer de la familia. Los dos hermanos mayores se llaman Pablo Marcelo y Juan Sebastián, son hijos pues de otra relación que tuvo mi papá cuando pues estaba en su adolescencia, y ya luego, como les decía, se casó con mi mamá Margarita en el 83 aproximadamente, y a los 3 años de casados me tuvo a mí. Después de 7 años de ser súper insistente porque yo quería que me dieran un hermanito chiquitico, nace mi hermanito Daniel en el 23 de agosto de 1993, y Daniel hoy en día es mi roca, mi luz, mi todo, con él vivo, y él es mi núcleo familiar y de verdad mi estabilidad, y yo creo que uno de los más grandes alegrías que yo tengo en mi vida. Mi familia es súper importante, y en ese rol hay dos personas que son grandes mujeres, no solo mi abuela Hilda García de Maturana, sino mi abuela María Florentina Morales. Son el ejemplo de esas amas de casa que lideraron su hogar, que levantaron a más de, bueno, mi abuela Flor 8 hijos y mi abuela Hilda casi 13 hijos, entonces, y 13 de los que tuvo, pero siempre acogía a más, que me mostraron dos mujeres empoderadas, dos mujeres líderes, dos mujeres tomadoras de decisiones dentro de su hogar, que, como les decía, lideraron ese hogar que decidieron construir junto a mis abuelos. Yo recuerdo revisando los álbumes de fotos de mi papá, de todos los viajes que hacía, cuando él era joven, jugador, cuando era odontólogo, habían obviamente unos recuerdos y unas fotos de la familia, y entre ellas estaba mi abuela con un montón de chiquitines con balón, con uniforme, pero con un letrero súper interesante que a mí siempre me quedó grabado en la cabeza, que era usa el coco y no la coca, y pues eso era lo que mi abuela le enseñaba a los niños, a que usaran el deporte, a que estuvieran entretenidos, para que no cayeran en las drogas. Entonces, tener esos referentes en mi familia me han inspirado para la labor que quiero adelantar yo como concejal de Medellín. Cuando yo estaba empezando ya el colegio y la guardería, roté por diferentes colegios, obviamente por el trabajo que tenía mi papá. Acá empecé el colegio en el gimnasio Los Cedros, luego estuve en Valladolid en 2 diferentes colegios, volvimos a Colombia y estuve en el Colegio Bennett de Cali, luego estuve en el American School of Madrid, un colegio americano, hasta que finalmente entré a uno de los colegios que adoro, que es un orgullo para mí, es el Colegio Cristóbal Colón, o conocido como Columbus School, donde estudié de segundo de primaria hasta bachillerato, y el cual tuvo muchísimo que ver en lo que es Daniela hoy en día.
Gracias al Columbus School, pues no solo soy una persona que sabe hablar 2 idiomas, sino que me formé en lo que yo quería, en las expresiones que yo veía desde noveno, y me acuerdo mucho con una profesora llamada Vicky Jaramillo. Ella nos puso a hacer un simulacro de las elecciones que estaban ocurriendo en esa época, eso era más o menos en el 2001, y Vicky nos dijo, vamos a aprender qué es lo que está pasando en Medellín, este año hay elecciones y necesito que 4 estudiantes representen a los 4 candidatos a la alcaldía de Medellín. En esa época estaban Luis Pérez, Sergio Naranjo, Jaime Arrula y Sergio Fajardo. Y yo obviamente pues no conocía mucho de política porque hasta noveno juré que me iba a ir por la moda, porque me gustaba mucho el diseño de modas, pero yo como era líder del colegio, era la presidenta del consejo estudiantil, la que organizaba todos los eventos, no me daba pena hablar en público. Yo dije, yo hago uno de esos candidatos, y obviamente escogí a Sergio Naranjo pues por su cercanía con el Atlético Nacional, porque como mi papá había estado con él, cuando Sergio fue presidente de Atlético Nacional, mi papá quedó campeón en la Copa Libertadores del 89 y salí electa por el bachillerato, por mi colegio, como la alcaldesa o el alcalde, pues porque representaba a Sergio. También los profesores nos calificaban la oratoria, cómo nos desenvolvíamos, y en ese punto también gané no solo el voto de los estudiantes, sino el voto de los profesores. Yo dije, ay, acá me quedó gustando algo, y empecé a interesarme más por las clases de ciencias sociales, de español, hasta que ya en 12, para nosotros graduarnos del colegio, tenemos que hacer un proyecto de estudio independiente, Independent Study Project, donde debemos trabajar durante 2 semanas en una empresa o en una entidad en la cual nosotros ratifiquemos cuál va a ser nuestra vocación profesional, veamos si queremos estudiar lo que siempre pensamos desde pequeños. Y yo, como ya me había gustado eso, quería hacerlo en la Secretaría de Cultura Ciudadana, pero no se pudo hasta que toqué las puertas y otra vez en el mundo del deporte, de la hípica, y de verdad fue muy apasionante, y ahí ratifiqué que lo mío era lo público, lo mío era la política, y dije, quiero estudiar ciencias políticas, y fue así que entré a ciencias políticas en la Universidad EAFIT, donde hice mi pregrado. Y yo me acuerdo que en el bloque 38 de la Universidad EAFIT, en ese primer semestre de universidad, que Federico fue a dar una charla con Gina, yo le dije, una vez se acabó la charla, concejal, yo quiero conocer más de lo que usted hace, quiero conocer cómo es hacer política, y me dijo, de una, armemos un grupo, y empezamos a juntarnos diferentes estudiantes de diferentes universidades, empezamos a recorrer la ciudad, él nos hacía y nos daba charlas en el Consejo de Medellín, así que ahí fue que empezó a interesarme lo público, y ya lo último, pues terminé mi pregrado en el 2008, inmediatamente empecé mi especialización en comunicación política en la Universidad de EAFIT, me animé hace 1 año y medio a lanzarme al Consejo de Medellín. Decidí ser concejal aproximadamente en noviembre del 2014, llevaba 3 años y 3 meses trabajando en el Buró de Medellín, oficina que se encarga de la promoción de Medellín y Antioquia para turismo, y yo era la encargada de la promoción de Medellín para traer eventos gubernamentales y deportivos. Entonces le dije a Federico, Federico, yo sé que tú te vas a lanzar nuevamente a la alcaldía, yo quisiera hacerlo contigo como candidata al consejo, y ahí empezó a construirse todo eso. ¿Cómo luchar contra todas esas personas que no creen? Yo creo que con hechos, demostrando que uno sí es capaz. Y de verdad que últimamente se ha sentido un poco más el hecho de uno ser mujer, de ser negra, de tener 30 años, política, mejor dicho, esa combinación no existe, esa combinación es mala. La verdad, yo creo que hay que empezar a demostrarle a la gente que uno sí quiere hacer las cosas bien, de manera desinteresada por la ciudad. Decirle a las personas que por favor no subestimen a uno por ser negro, por ser mujer, por tener 30 años, que por favor crean en uno, que sí nos critiquen, pero para mejorar, no para pisotearnos, que eso es lo que uno ve, le dicen a uno de todo, pero es para que esté por allá abajo y no para mejorar. Entonces las críticas son bienvenidas siempre y cuando uno sepa cogerlas, aprender de ellas, mejorar. Y hay una frase que a mí me encanta de Gandhi, y es que no hay que apagar la luz del otro para que brille la nuestra. Si tenemos muchas luces en Medellín brillando, vamos a hacer una ciudad que brille en Colombia y que brille en América Latina. Bueno, en estos 7 meses y medio ha sido una experiencia muy bonita. Uno se puede dar cuenta que
sí está influyendo en la toma de decisiones de nuestra ciudad, sí puede influir uno para cambiar las realidades de Medellín, de sus habitantes. Lo vimos con unas jornadas muy extensas de estudio del plan de desarrollo, ver uno de esos ya y sus proyectos plasmados en el plan de desarrollo es un orgullo, y ya después hablar con cada secretario para volverlas una realidad, para que tengan un plan de acción, un plan de trabajo, es muy gratificante, así que sí se puede hacer, es cuestión de tener una metodología de trabajo, un grupo detrás que estén investigando, aportando y siempre construyendo. Quisiéramos mejorar aspectos que son debilidades y que uno quisiera mejorar, es la participación de la ciudadanía en el recinto, porque hay veces las graderías son solas, con 2, 3, 4 personas, dependiendo del tema, más ediles, representantes de las juntas de acción comunal. Entonces eso ha sido gratificante y es, mejor dicho, como decía mi mamá, hay que buscarle la comba al palo. Se la estamos buscando y seguiremos buscando ideas o respuestas a cómo hacemos para que la comunidad trabaje más con los concejales. Y con jueves de consejo estamos llevando a los jóvenes al consejo. He tenido muchas personas, por ahí 50 personas de las que han ido, que nunca habían entrado al consejo, no los habían llevado ni del colegio ni de la universidad. Entonces también acercar a los jóvenes a esta realidad y decirle que sí es posible hacer las cosas de manera divertida, bacaneada, chévere, mecateando. Y estar en política es eso, es disfrutar de los momentos en los que uno esté arriba, en los momentos en los que uno esté abajo. Y el alcalde dice algo muy bonito, y es decir que uno tiene que saber perder, pero sobre todo hay que saber ganar, y no se le puede olvidar a uno tener esos pies sobre la tierra y saber disfrutar esto. Cada lección que hay en el Consejo de Medellín, cada sesión, incluso cada debate con un concejal trae un aprendizaje detrás, y por ende uno no se debe tomar las cosas personales, sino aprender de esto. Uno tiene que saber que en la vida uno tiene muchísimos maestros, y de cada situación, así sea muy maluca, muy adversa y uno se sienta atacado, esa persona está siendo un maestro para uno mejorar. Federico es una gran persona, es un líder de nuestra ciudad. Creo que el alcalde que Medellín necesitaba, el alcalde que Medellín necesita, una persona a la cual tú le puedes acercar y hablarle tranquilamente, y antes cercano a las personas, y antes de ser ese gran alcalde, yo te lo digo, Alfredo, es un gran papá, un gran esposo, un gran amigo, un gran ser humano, y eso es lo más importante. Medellín es mi orgullo, mi inspiración, y es mi casa.